Shalom amigos, bueno, seguimos con las historias de José, de Yosef, en el Génesis, en la Biblia judía, y hoy vamos a hablar de la línea roja de Yehudá, la red line de Yehudá, digamos. En cuanto supo que sus hermanos habían llegado a Egipto en busca de comida, al principio cuando se reencontraron, Yosef quiso verlos. Sin embargo, optó por no dar a conocer el vínculo familiar. En lo inmediato, Yosef se presentaría ante ellos exclusivamente en tanto que autoridad egipcia, ¿no? Esto, si quieren mirarlo, está en el 42.8 de Génesis, en el versículo 42.8. Después de aquel primer encuentro, Yosef les permitió llevarse los víveres, pero reteniendo prisionero a Simón, a uno de los hermanos. Este habría de permanecer como una suerte de rehén en Egipto hasta tanto el resto de hermanos volvieran, o sea, él quería que vuelvan. Además, aquel exageradamente curioso visir egipcio, porque les preguntaba de todo, les exigió que a su vuelta también trajeran al menor de todos ellos, a Binyamin, quien como Yosef eran hermanos también de madre de Raquel, que ya había fallecido. Cuando los viajeros regresaron a Canaán, donde estaba su padre, Jacob, descubrieron además con sorpresa que junto con el trigo que habían comprado estaba el dinero que habían pagado por él, lo que también los sumió en un cierto desconcierto. Esto está en el 42.35, en ese versículo. Más adelante, dado que el grano se estaba agotando y la hambruna arreciaba, en Canaán, se planteó la necesidad vital de regresar a Egipto en busca de comida. Jacob se oponía a lo que le había exigido aquel visir egipcio, que se llevaran a Benjamín, el único hijo que le quedaba de su amada Raquel, ¿no? En ese momento, Yehudá, uno de los hermanos, asumiendo decididamente el liderazgo del grupo, se responsabilizó frente a su padre de lo que pudiera pasar. Y en este caso, Jacob accedió a que Binyamin viajara con ellos. Esto lo tenemos en el versículo 43.14. Posteriormente, ante la segunda vuelta de Egipto a Canaán, una vez que fueron y volvieron cargados de provisiones, Yosef ordena poner una copa de plata suya en el equipaje de Benjamín. A mitad de camino, los servidores revisan la carga y, claro, encontraron la copa que habían puesto ellos mismos. Hacen volver a los hermanos con ese pretexto al palacio y allí Yosef les anuncia que a causa del robo de la copa, robo ponemos entre comillas, el hermano pequeño habría de permanecer junto a él, junto a Yosef, en lugar de volver con Jacob. Todo esto, Yosef sin darse a conocer, era el mandatario egipcio que les decía a su hermanito se queda conmigo. Esto lo tenemos en el versículo 44.17. Como vocero y líder natural del grupo de los hermanos, Yehudá decidió entonces actuar sin perder tiempo. Su objetivo era el de impedir que se produjera tal eventualidad, tratando de influir personalmente para que Binyamin volviera a casa con sus hermanas y con su padre. Para ello, Yehudá trazó con todo el tacto y la diplomacia de la que era capaz una definida, inamovible, como decía el título, línea roja, una red line, en defensa de la familia. Su primer movimiento fue el de acercarse físicamente a Yosef. Digamos que lo que para él seguía siendo un cada vez más extraño mandatario egipcio, ¿no? Quien no dejaba de sorprenderlos desde el principio, una y otra vez, ¿no? con sus exigencias. Acompañando este acercamiento físico, Yehudá verbalizó un discurso breve y profundo acerca del amor de su padre, Jacob, por el menor de sus hijos, Binyamin. Un discurso que fue directo al corazón de Yosef, ya que éste pudo comprobar así que sus hermanos habían cambiado, de los que él los conocía, y que esta vez no estaban dispuestos a actuar perversamente con Benjamín como lo estuvieron con él años atrás cuando lo arrojaron a un pozo para después venderlo como esclavo. Esto lo tenemos en el capítulo 44, versículo 18 al 34, por si quieren mirar. La prudencia de Yosef, quien prefirió observar a sus hermanos para saber de su evolución espiritual antes de darse a conocer, encontró su recompensa, encontró su medida, digamos, en la valentía de Yehudá, quien se mostró dispuesto
a desafiar al más poderoso funcionario, visir del faraón, para impedir que su padre Jacob muriera de pena por la ausencia de Binyamin. Es decir, se arriesgó físicamente con tal de impedir de que Binyamin se quedara ahí. Y por ello, cuando Yehudá terminó de hablar, Yosef, reconociendo este cambio en sus hermanos, lloró, se dio a conocer y los abrazó. Esto lo pueden ver en el capítulo 45, todo el capítulo. De este modo, el destino del pueblo de Israel también se forjó en la Teshuvá de Yehudá, o sea, en el arrepentimiento de Teshuvá de Yehudá y de sus hermanos, y en el perdón de Yosef. Teshuvá por lo que habían hecho antes con él y en el perdón de Yosef por la misma razón. Porque cuando prevalecen ambas actitudes, la del arrepentimiento y la del perdón, es cuando se favorecen las mejores relaciones interpersonales, la continuidad de la familia y la fortaleza de los pueblos. Esta es la enseñanza que, a mi juicio, nos deja este tema. Así que, Shabbat Shalom, muchas gracias y hasta la próxima.